Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero hoy hablarles acerca de un tema importantísimo que es el hecho de que somos mayordomos del futuro. Y esto quiero que entienda que no importa si usted es padre, hijo, si usted es tío, si usted es empresario, lo que usted sea, Dios nos ha creado para ser mayordomos. Y vamos a ir hablando. Y quiero porque el desafío en el cual nos encontramos tiene que ver en dónde establecemos nuestra vida. El problema de únicamente tener una religión o de simplemente escuchar acerca de Dios, cosa que obviamente la fe viene por el oír, el asunto de quedarnos únicamente allí es el hecho de que podemos nosotros tener el fundamento, y se lo explico de la mejor manera. Es como que usted esté estableciendo su casa y usted dice, este es mi cuarto de oración, este es mi cuarto de crecimiento, de ahí soy cristiano. Y está muy bien, ese es un inicio. Pero en realidad lo que Dios está buscando, ¿cuál es el fundamento que nosotros tenemos? Y muchas veces nosotros encontramos, yo no sé cuánto les ha pasado, que estamos en una pelea entre la realidad que veo y lo que Dios ha hablado. Y muchas veces nosotros estamos diciendo, vamos a la iglesia y escuchamos que Dios dice X o Y acerca de nosotros, que usted es más que vencedor, que usted es sano, que usted es cabeza y no cola. Y usted está diciendo, amén, gloria a Dios, sí, yo sé que tengo que hacerlo, pero salgo a la calle, llego al trabajo, llego a la casa y me siento derrotado. Me siento afligido, me siento triste. Y esa es la parte humana donde nos encontramos. Hay una realidad, y no estoy diciendo que usted se desconecte de la realidad. Lo que estoy queriendo decir es que qué es lo que dirige mi vida, sobre qué estoy plantado. Y la importancia de esto es que yo necesito estar plantado en una verdad de Dios. Porque si estoy plantado en una realidad, hoy podemos estar bien y mañana estar mal. Hoy podemos estar aquí y mañana no podemos estar. Entonces, es muy cambiante, muy variable, es muy variante. Y entonces yo necesito estar establecido en una verdad que es eterna en el nombre de Jesús. ¿Está conmigo en esta mañana? Yo necesito esa verdad. Entonces quiero que veamos, y hoy vamos a hablar y quiero establecer algunos principios. Y tal vez hoy no voy a predicar tanto más que como enseñar. Quiero que podamos nosotros entrar en este lugar de enseñanza donde nosotros podamos aprender a establecer mi vida. Porque hay principios espirituales, no es cuestión de magia, no es cuestión de abracadabra, no es cuestión de ojalá, es estar establecido en la verdad eterna de Dios y qué hacer. Amén. Vamos a ir entonces a el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Vamos a leer unos versículos. Mateo 14, Mateo 25, 14. Estas son las palabras del Señor Jesús. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre, o sea, el reino de los cielos, esto es lo que vamos a leer, son una parábola, podría ser una alegoría de cómo es el reino de los cielos. No va a hablar de principios, no está diciendo que eso es exactamente, está queriendo decir es se asemeja. Esto es cómo funciona el reino de Dios. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, la palabra más exacta para esta palabra siervos es esclavos, y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro dio 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos, en otras versiones dicen bolsa de dinero. Talentos era una medida, en realidad era una medida de peso. Entonces le dio, por ejemplo, tantos kilos de plata o tantos kilos de oro. Es lo que quiere decir esa palabra talentos.
fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, aunque pareciera que las cosas se las lleva el viento, mire qué cosas. Vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Hasta ahí todo va bien. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Aun cuando fue Dios generoso, no era el final. Dios iba a darles aún más. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, mire cómo somos a veces de pseudo espirituales. Cómo nosotros muchas veces nuestra estructura religiosa nos lleva a la excusa, aunque muy evangélica, ¿no? Muy religiosa. Dice: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué? Tuve miedo. Mire qué interesante. Tuve una mala percepción de Dios que me llevó al temor y me llevó a la acción equivocada. Tuve una mala percepción de Dios, tuve temor, me llevó a una acción equivocada, por la cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, si no sabías qué hacer, ponlo en la mano de la gente que así sabe qué hacer. Es lo que está queriendo decir ahí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene. Mire cómo es en el socialismo, y no me voy a meter en nada político, es completamente contrario, ¿no? No, aquel tiene mucho, hay que dárselo al que tiene menos. En el principio del reino tiene que ver con la acción y multiplicación. Y no estoy hablando únicamente de dinero, estoy hablando en todas las áreas. Estoy hablando de cosas espirituales. Pero a veces el mal utilizar algo, dice, hasta lo poco que tiene, se lo van a dar al que más lo usa. Dárselo al que tiene 10 talentos. Hoy quiero hablarles acerca de que somos mayordomos del futuro. Quiero que veamos esto, porque la mayordomía es la administración, la habilidad de administrar lo que tenemos. Vemos que el principio es que Dios es generoso. Dios no le dice a los esclavos: mire, ahí vean cómo se las arreglan. Ahí vean ustedes. Viene Él, que es el dueño del oro y la plata, que es el dueño de toda la creación. Y déjeme decirle, lo más importante que usted tiene no es la cuenta de banco, no es su título universitario, es el futuro.
todo lo demás, lo que nos convierte es en administradores del futuro. Usted va a la universidad, ¿verdad? Y usted se gradúa y usted está alegre. Mire, ustedes están alegres y con una, ¿verdad? Con un cartoncito tienen $200,000 de deuda, ¿verdad? Por las universidades, pero están alegres. ¿Por qué la gente se alegra? Porque ese cartoncito representa futuro. Cuando usted pone una empresa, no es porque usted no tiene nada mejor que hacer, ¿no? Mire, quiero problemas con empleados. Quiero que la gente se viva quejando de que no les pago lo suficiente. Necesito haters, ¿verdad? Necesito gente que esté hablando en contra mía. No, usted está hablando futuro. Usted representa futuro. Somos administradores de futuro. Cuando tenemos hijos, no es que estamos pensando, ¿saben qué? Yo creo que duermo demasiado. ¿Saben qué? Yo creo que eso de dormir 8 horas como que es suficiente, ¿no? Como que eso es demasiado ya para la gente mayor. Yo necesito alguien que me despierte a las 2 de la mañana. Yo necesito quien esté, ¿verdad? Que lo estemos atendiendo cada 2, 3 horas, dándoles de comer. No, usted lo que tiene es un administrador de futuro. Si usted juzga las cosas en base a donde está hoy todo, usted va a decir, bueno, ¿y para qué funciona esto? Tanto como en una empresa, como en una familia, como en un ministerio, se dice por lo general que el establecer una empresa los primeros 5 años usted solo va a poner, es como un bebé, solo dándole de comer, solo dándole de comer, solo dándole de comer, esperando que algún día haya beneficio. Y usted ve a un hijo y está usted dándole. Es una inversión, esperando que ahí hay futuro de parte de Dios. Entonces, lo que debemos de entender es que todos nosotros somos administradores de futuro. Y creo que este es el tiempo para poder avanzar. Y quiero hablarles de algunos principios, porque venía a mi espíritu esta semana y estas últimas semanas acerca de la necesidad de romper ciertas áreas en nuestra vida, acerca de romper lo que nos ha tenido atados a repetir el pasado, que nos ha mantenido a vivir en el limbo como el resultado de las cosas. Pero yo creo que este es el tiempo para poder avanzar. Amén. ¿Usted está conmigo? Este es el año para poder avanzar. Venía anoche a mi espíritu, venía como en Lucas, Jesús empieza a visitar un árbol. Hay una parábola que habla acerca de visitar un árbol. Y entonces le dice, le hemos visitado y ha estado en la misma condición año con año, con año, con año. Es un árbol que no representa cambio. Es un árbol que está estancado. Y entonces dice, pues como ha estado estancado, cortémoslo. Pero viene alguien y le dice, dale un año más. Y yo miraba cómo el Señor decía, yo quiero extender mi gracia para que podamos seguir avanzando, para romper el estancamiento, para romper el mismo lugar donde hemos estado. Y muchos de nosotros hemos aprendido a repetir los ciclos familiares, sociales. Hemos aprendido a repetir los ciclos donde nos hemos encontrado. Pero yo creo que este es el tiempo para poder ser libres y poder arrancar. Y mire qué interesante, el primer fundamento espiritual, porque le hablaba, hay principios espirituales que tenemos que establecernos. Dios es un Dios generoso, pero Dios dice, nos confía futuro en base de su voz. Lo que Dios habla, y quiero hoy que podamos establecer esta verdad, porque de esa verdad es donde nosotros podemos construir. Jesús es la piedra angular donde se pone todo el fundamento. Jesús mismo en una parábola dice que vino un hombre y edificó una casa. O vinieron 2 hombres y cada uno edificó una casa. Y la misma tormenta vino para los 2. La diferencia fue cuál fue su fundamento. Si mi fundamento está basado en una mentira, cualquier viento me lo derrumba.
Pero si mi fundamento está en la verdad, y la pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Cómo conocemos la verdad? Porque todo, mire, yo no conozco persona que no sepa ese versículo de Juan 8. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Te has escuchado ese versículo, verdad? Hasta la persona más incrédula dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el conocer la verdad no es algo factual. No quiere decir que voy a conocer los hechos únicamente para conocer esa verdad y que esa verdad tenga un impacto en mi vida. ¿Sabe cómo yo sé eso? Porque el doctor ya le dijo lo que no tenía que comer. Y usted lo sigue comiendo. No, sí o no. Usted ya sabe qué es lo que no tiene que comer. Usted ya sabe los hechos. Yo no sé, yo siempre digo, yo no sé cuántos documentales acerca de cómo se hacen los chicken nuggets necesitamos para saber que son malos para uno. Pero qué ricos son, ¿no? O sea, son malos para nuestra salud. Pero no se trata de conocer los hechos, porque sigo siendo atado a una necesidad. Lo que yo necesito es la revelación del Espíritu que me lleva a conocer esa verdad y entonces se vuelve una resolución interna. Y eso proviene por parte de lo que Dios ha hablado a mi vida. Y lo primero que quiero que veamos es que lo que Dios nos ha confiado es futuro. Todos nosotros llevamos futuro. Todos nosotros tenemos futuro. Hay más futuro que pasado. Aunque usted tenga 80, 90 o 3 años, hay más futuro que pasado. Lo que Él ha establecido para nosotros es más fuerte que mi experiencia personal. Yo no puedo permitir, y el asunto de no entender esto es que usualmente yo voy a terminar alimentando mi pasado con los recursos de mi futuro. Porque necesito alimentar mis mismas experiencias, mis mismos fracasos. Y mire, como decía el pastor Wilfredo la semana pasada, todos nosotros nos presentamos delante del Señor con la suma de nuestros éxitos y fracasos. Somos vulnerables delante del Señor, pero lo que Él nos ha confiado se llama futuro. Ese futuro es establecido, es conocido a nosotros por medio de su voz. La voz de Dios es la que produce cambio. Y quiero que veamos este punto. Es que su palabra siempre genera cambio. Donde Dios habla, genera cambio. Yo siempre me pongo a pensar, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Él pudo haber enviado de repente a los mejores albañiles, ¿no? Él pudo haber enviado a los ángeles más fuertes a construir. Pero Él utiliza su herramienta favorita, es su palabra. Porque cuando Él habló, Él trajo un orden. Cuando Él habló, las cosas empezaron a moverse. Cuando Él habló, se produjo cambio. Y muchos de nosotros estamos esperando que las cosas cambien en nuestro interior o que cambien en nuestro exterior sin darnos cuenta que qué es lo que Dios está hablando a nuestra vida. El cambio no viene en fuerza de voluntad. Hay gente, mire, yo los admiro. Hay gente que dice, pues yo no vuelvo a comer pollo frito. 3 meses que no voy a, ¿verdad? Y entonces tienen fuerza de voluntad. Yo voy a ir al gimnasio todos los días. Yo voy a leer la Biblia todos los días. Y son cosas, disciplinas espirituales. Disciplinas, voy a orar todos los días. Excelente. Son disciplinas necesarias, pero que simple y sencillamente pueden estar basados en fuerza de voluntad. Lo que necesitamos es la voz del Espíritu que dé testimonio. Eso es lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. ¿Está conmigo todavía? La palabra genera cambio. Ahora quiero hablarle de esto. ¿Qué significa la palabra? Es la palabra hebrea dabar. Quiero que entienda cómo funciona el poder de la palabra. Porque en parte significa hablar, vocalizar,
verbalizar. Pero ¿sabe qué también significa? La mejor manera de explicar la palabra, davar, es como alguien que tira una piedra sobre el agua y crea una onda expansiva. Cuando Dios habla, siempre genera una onda expansiva que produce cambio. Quiero que se entienda eso. ¿Qué tiene que ver con la parábola de los talentos? Y el Espíritu Santo me hablaba esta semana. Yo sentía fuertemente que decía, ¿sabes qué? Lo que más, muchas veces nosotros hemos hablado de talento, que es bueno para cantar, o que es bueno para hablar, que es bueno para hacer negocios, que es buen empleado, que es buena gente, que todo esto está bien. Pero lo más poderoso que el Señor nos ha confiado es su voz. Porque lo que trae cambio es lo que Él habla. Su voz es la que produce y genera cambio, donde genera vida. Dice Proverbios 18, que el poder, y esto habla ya de nosotros, el poder de la vida y de la muerte, ¿dónde está? En nuestra lengua. Lo que hablamos tiene un efecto. Somos administradores de palabras. Más allá de ser administradores de empresas, lo que necesitamos ser es administradores de su voz. Yo no la controlo, yo no soy el que manda, simplemente soy un gerente. Estoy administrando lo que Él está hablando para este tiempo. Y entonces, cuando yo administro correctamente lo que Dios habla a mi vida, entonces causa una onda expansiva que produce cambio. Le puedo decir esto: es imposible recibir una palabra de Dios y que no cause un efecto. Es imposible recibir una palabra de Dios y no genere un cambio. Yo le puedo desear feliz cumpleaños, yo le puedo desear que lo visiten los Reyes Magos, yo le puedo desear todo lo mejor, y eso es qué bueno. Pero cuando Dios es el que ha hablado, eso da testimonio. El Espíritu Santo da testimonio en su espíritu. Déjeme decirle, es una invitación para producir cambio. La palabra genera vida y es una onda expansiva. Tenemos que aprender a ser buenos administradores de la palabra y de nuestras palabras. Nosotros, esa capacidad de hablar, esa la tomamos por la naturaleza del Señor. ¿Cómo hacemos? Yo siempre hago referencia a David y Goliat. David y Goliat, que es la historia más común que se toma, ¿verdad? Cuando un equipo chico le gana a un equipo grande. Imagínense. Siempre dicen, como David y Goliat. Pero más allá de que un chico le gana a un grande, antes de que sacaran la espada, antes de que sacaran la onda con la piedra, hubo una guerra de palabras. A decir verdad, hubo una guerra de futuro. Cuando Goliat ve a David y le dice, ¿tú crees que yo soy perro para que me vengan con piedras y con palos? Voy a tomar tu cuerpo. Le empieza a profetizar. Le empieza a hablar futuro. Era un futuro falso, pero era una posibilidad. Le empieza a decir, ¿sabe qué? Voy a destrozar tu cuerpo, se la van a comer las aves del campo. Y con esa misma intimidación había hablado por 40 días. Lo que había era una guerra de palabras. Ahora viene David y entiende que él no viene en su fuerza, él no viene en su habilidad, él viene con el más grande, que es más grande que Goliat. Y entonces lo que él habla es su futuro. Y le dice, tú vienes a mí con espada, tú te crees muy grande, pero yo vengo en el poder de Jehová de los ejércitos. Y hoy, y le habla futuro. Hoy tu cuerpo serán comido por las bestias del campo. Era una guerra de palabras. Y lo que el enemigo utiliza, y quiero que entienda esto, siempre hemos dado por sentado
que Goliat era muy bueno para pelear. Pero él a pura boca había vencido a todo el ejército. No se había peleado. Hasta ese momento no había desenvainado la espada y no le había pegado a nadie. No sé si realmente era bueno con la espada o solo era bueno con la boca. No lo sé. Pero él a pura labio había intimidado a todo el ejército. Y muchas veces el enemigo lo que trae es intimidación para condicionar tus palabras. El enemigo funciona por autoridad delegada. Él utiliza la ignorancia, él utiliza situaciones adversas para que entonces tú reacciones y digas palabras equivocadas con las cuales tú mismo estás creando o replicando el pasado. Es que yo siempre he sido tonto. Es que a mí todo siempre me sale mal. Y empezamos a hablar y establecer nuestra vida en una mentira dada por el enemigo, pero que fue soltada por nuestra palabra. O muchas veces utiliza a alguien más con su boca para hablar negativamente acerca de nosotros. Nosotros la creemos, porque ¿sabe qué? La fe viene por el oír. Y hay gente que le tiene fe al fracaso. Hay gente que le tiene fe a la enfermedad. Hay gente que le tiene fe al desánimo. Hay gente que le tiene fe a la depresión. Y entonces lo que oyen, ya sea externo o sea interno, se convierte en la fe que se establece. ¿Y saben qué? Todos los días se comprometen a esa realidad. La gente se compromete a lo que oye y lo que cree. Si usted cree que usted no puede, usted se lo va a repetir todos los días. Y entonces va a vivir como resultado de eso. Y no se trata de palabras mágicas. No se trata de amuletos únicamente. Usted solamente piensa en cosas bonitas. No, se trata de encontrar lo que Dios ha hablado desde la eternidad. ¿Sabe qué? Lo poderoso de Jesús. Claro, Él era hijo de Dios. Pero lo más poderoso que tenía Jesús es que Él en esta tierra caminó en lo que Dios había hablado desde la eternidad. Dice la palabra que el Hijo, el Cordero, fue inmolado desde el principio de la tierra. Cuando fue fundado el mundo. Dios ya había creado eternidad. Dios ya había creado propósito. Dios ya había trazado. Imagínense, antes de que usted se metiera en problemas, Dios ya había creado la solución. Eso es lo que dice Romanos 5:8. Porque de tal manera que Dios, nosotros estando en delitos y pecados, Cristo murió en la cruz por nosotros. Antes de que yo naciera, antes de que yo cometiera el error, Dios ya había creado la solución. No tengo por qué entonces yo vivir donde mis circunstancias me han llevado. Yo necesito experimentar el poder de Dios. ¿Para qué? Para establecerme en una verdad eterna. Mire qué interesante. Quiero que leamos Salmos 33:6. Dice, por la palabra. ¿Por qué fue hecho todo? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Esa palabra aliento es la palabra hebrea ruaj, de donde se toma el Espíritu Santo, de donde también sabe qué, cuando Dios tiene a Adán, Él dio su aliento de vida, lo convirtió en un ser espiritual por el aliento. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Dios nos dio la capacidad para hablar por su palabra, pero también dice que el ejército. ¿Y para qué sirven los ejércitos? Para pelear, para defender, para establecer, para gobernar. Dios por su palabra nos da la capacidad de hablar, pero nos da la capacidad de pelear. Cuando usted está haciendo guerra espiritual, es una pelea de palabra, de fe y de acción. Donde yo estoy parado en Dios,
qué es lo que Él está hablando. Y entonces Él me dio la capacidad espiritual para poder hablar sobre mi familia, para poder hablar sobre la iglesia, poder hablar destino sobre mi cuerpo, hablar destino sobre mi mente. Y aunque la realidad se vea opuesta, Dios ha dado la capacidad y las herramientas para ejercer esa influencia espiritual positiva. Capacidad de hablar, capacidad para pelear. El aliento de Dios creó el ejército, la capacidad para que usted y muchos de nosotros enfrentamos la vida tal y como venimos. Enfrentamos la vida como de cualquier manera, como nos lleve el camino, el destino. Pero en realidad en Él, en su voz, en su palabra, hay la capacidad para ejercer influencia. Amén, ¿está conmigo todavía? ¿Sabe qué? La palabra es generación. Y la pregunta que yo siempre, Dios nos confía futuro. Él en la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1, de acuerdo a su capacidad. Pero Dios genera provisión. Dios a todo le da. Y vamos a hablar acerca de la condición, cómo la condición afecta mi percepción. Mi condición afecta mi percepción. Mire aquí qué interesante. El poder de las palabras, ¿estoy yo describiendo o estoy generando? Cuando Ezequiel es llamado por el Señor, es llevado a un valle, que ese valle era de combate, era un lugar donde se peleaba. Usted conoce esa historia. Está el valle de los huesos secos. Habían quedado los restos de gente que había peleado en algún momento, gente que no pasó, gente que aún en su esfuerzo habían quedado en el camino. En Ezequiel 37. Y me doy cuenta que entonces Dios lo lleva y le dice: hijo de hombre, vivirán estos huesos. ¿Dónde está tu fe? Y entonces le pregunta: ¿vivirán estos huesos? Existe la posibilidad. Y entonces viene Ezequiel y dice que esos huesos no estaban secos únicamente, estaban secos en gran manera. Se asegura para decir que no estaban muertos, estaban muertecitos. ¿Ah? Dice que estaban secos, pero en gran manera. Y Dios, mire que Dios no trae un juicio. Dios le da la posibilidad porque le está enseñando un principio espiritual. Y le dice: cuéntame, hijo de hombre, ¿qué ves? ¿Cuál es tu percepción? ¿Podrán vivir estos huesos? No, Señor. Y mire, como buen evangélico, le pasa la responsabilidad a alguien más. Señor, solo tú sabes eso. ¿No? O sea, Señor, tú sabes todo. Lo que estaba queriendo decir es: no sé. Es otra manera de decir Señor. Y entonces la expresión Señor, tú sabes. Y es lo que le está preguntando Dios a Ezequiel: ¿vivirán? ¿Ves posibilidad de que algo pueda cambiar? Ya los dos sabemos que esos huesos están secos. Ya los dos sabemos que están muertos. Esa es la realidad. Y quiero que usted entienda esto. La realidad decía: ya están muertos, ya por mucho tiempo. Solo eran los restos que había quedado ahí. Y Dios le dice: ¿habrá posibilidad de cambio? No lo sé. Y entonces Dios le dice a Ezequiel: tienes que dejar, en pocas palabras, tienes que dejar de describir las cosas para generar las cosas. Y entonces le dice: pues por mi espíritu, háblale vida a esos huesos. Entonces, muchos de nosotros, por el hombre natural, es experto en describir las cosas. Ay, hermano, usted no sabe la situación que yo tengo en mi casa. Bueno, todo el mundo, no, pero es que usted no sabe, ¿verdad? Así estamos nosotros diciendo: no, estamos enfermos. No, pero usted no sabe mi enfermedad. Y mientras más complicada sea,
No, más le inventamos y entonces vivimos en la realidad. No estoy minimizando lo que nos afecta. Lo que estoy queriendo decir es, nos volvemos expertos en describir las circunstancias. Que yo miraba un reel hace esta semana, ¿verdad? Y entonces decía, ¿cómo saber que ya somos señoras, ¿verdad? O señores? Es porque está en el supermercado, se quedan viendo a una señora que usted nunca ha visto en su vida y le dice, qué cara están las cosas, ¿verdad? Típico de señora, ay, qué cara está la vida, ¿verdad? Entonces empezamos a describir el mundo pensando que va a cambiar por sí solo. Pero Dios le da la capacidad a Ezequiel y le dice, ya hiciste un juicio, ya me describiste cómo estaban las cosas. Ahora es tiempo de aprender a descubrir que en la palabra hay generación de vida. Y esto no viene en base a mi necesidad. Y quiero que entienda eso. No es en base a mi necesidad que yo voy a declarar todo lo que a mí me da la gana. Que yo voy a decretar todo lo que a mí me da la gana. Porque eso pueden ser buenas palabras, pueden ser buenos deseos, pero si no es lo que Dios ha hablado, no va a pasar. Un principio espiritual. Dios no está comprometido con mis palabras. Dios está comprometido con sus palabras. Yo lo que necesito entonces es aprender a alinearme con lo que Él está hablando por su voz. En mi espíritu da testimonio. Entonces yo hablo, allí hay generación de vida. Y entonces por eso es que Pablo le escribe a los romanos que ya no llamamos las cosas como son, sino como si fueran. Nosotros llamamos las cosas en base a la posibilidad de lo que Dios ha hablado, no en la realidad de las cosas que están existiendo. Debemos de entender que el poder de la palabra nos podemos nosotros quedar en la descripción o en la generación. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha confiado? Estamos hablando de que son lo que Dios nos confía, es su voz, es sus palabras. Lo que Él nos ha confiado es futuro por medio de la palabra. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro, pero ¿saben qué? A todos les dio una medida. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y me doy cuenta que algo que nos limita, esa percepción, esa condición, afecta mi percepción. La condición afecta mi percepción. Mire qué interesante. Y eso yo lo miraba esta semana cuando estudiaba acerca de la parábola de los talentos. Porque Dios rompe un acondicionamiento. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre muy portentoso, muy rico, tenía muchos talentos, muchos bienes, y él se va y los confía a todos. Ahora, no se los confía a gente que estaba preparada, se los confía a esclavos. El problema, y vemos 3 casos, 2 entienden que el cambio, la provisión genera cambio, pero otro vio que la provisión afectaba donde se encontraba. Uno reaccionó, el que le dieron un talento, él reacciona como esclavo. Y Dios, la provisión de Dios, había creado la posibilidad no de quedarse siendo esclavo, sino que estaba rompiendo una condición espiritual. Y es importante, lo que Dios dio los llevó de ser esclavos a ser mayordomos. Muchos de nosotros hemos aprendido, podremos decir, estamos en la iglesia, creemos en Dios, pero vivimos como esclavos. Esclavos espirituales, esclavos de nuestras emociones, esclavos de nuestras experiencias, esclavos de nuestra religiosidad, esclavos de cualquier cosa, pero en realidad Dios nos ha llevado y nos invita a ser mayordomos de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque esta posición afecta mi percepción, pero afecta mi dirección. El esclavo no va a ningún lado.
Lo hablaba el pastor Wilfredo la semana pasada, que la libertad, hay gente que cuando yo no entiendo esto, es que me puedo ser un esclavo que experimenta libertad, pero si yo no conozco mi dirección, voy a volver a la misma esclavitud. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Dios quiere traernos a libertad en este tiempo. Dios quiere romper con los ciclos en familias, en las finanzas, en nuestra mente, que no escuchamos, que no tenemos dirección. Pero este es el tiempo de escuchar la voz del Padre que nos afirma para cambiarnos de posición. Somos cambiados de posición. Ya no soy yo el mismo. ¿Sabe usted cómo yo sé que ya no soy el mismo? Por la provisión del Señor. La provisión genera una posición nueva. Y quiero que veamos esto. Su provisión viene para desafiar nuestra condición. Dios no les provee a los esclavos en base a su esclavitud, sino en base a su mayordomía. Porque usted a un esclavo no le daría todos sus bienes, imagínense. ¿Y sabe qué? A veces ese proceso de invitación es el que no entendemos. Ese proceso, ¿sabe quién? Pasó de ser esclavo a ser mayordomo, a ser el que estaba encargado de todo y en generar influencia positiva. José pasó de ser esclavo vendido por 20 monedas. Empezó como esclavo y ¿sabe qué? Su habilidad. Él no dijo, ay, pobrecito, yo soy esclavo, me vendieron mis hermanos, qué malos son ellos. Y vivió derrotado toda su vida. No, él es puesto, aún en la injusticia, es puesto en la casa de Potifar y él no se queda. Él entró como esclavo, pero creció a ser mayordomo. Y mire qué interesante. Primero estuvo administrando lo de alguien más para después administrar lo propio. Ay, qué injusta es la vida. Él fue fiel en hacer crecer lo de alguien más. Es un principio espiritual. Él fue fiel en hacer crecer lo de alguien más porque Dios lo iba a llevar a hacer crecer lo propio. Pero como venimos de heridas emocionales, no podemos ver que alguien más crezca en base a nuestro trabajo. Pero José dijo, yo empecé como esclavo, ahora soy mayordomo. Y fue fiel porque él sabía que iba a algo más. Simplemente estaba en transición. Sabía que ese no era. Dios ya le había hablado. Y él lo que estaba administrando en ese proceso era el sueño de Dios. Era lo que Dios había hablado. Y mire qué interesante, que su provisión, lo que Dios provee, es por medio de su palabra, por medio de su voz, viene a transformar mi condición. Y lo que Dios nos ha llamado en este tiempo no es a ser pequeños esclavos. He sido llamado a ser mayordomos de su gracia, a ser administradores de los misterios de Dios, a ser nosotros ser guardadores de la palabra para aprender a ejecutarla, aprender a hablarlo de acuerdo a la fe que tenemos. Mire qué interesante. Cuando Dios da, y esto es un principio espiritual, cuando Dios da en forma de semilla. Lo que Dios habló, la dio en forma de semilla. Dios conocía que cuando ponemos la palabra, y quiero que usted tenga fe en esto, cuando usted tome una palabra de Dios y la ponga en acción, tiene que tener fe de que se va a multiplicar. Yo siempre he dicho esto. Sembrar y enterrar es la misma acción, con expectativa diferente. Usted entierra algo y usted dice, ahí se quedó. Usted siembra algo con la expectativa de que va a salir multiplicado. Es la misma acción, expectativa distinta. Entonces me doy cuenta que la provisión de Dios existe, en ello existe la capacidad, pero póngalo en uso. Pero vinieron dos y dijeron,
hey, esta es una invitación a salir de la esclavitud. Mire qué poderoso. Porque el amo no los gradúa oficialmente. No le dice, bueno, ya no eres más esclavo, ahora eres mayordomo. Lo que les da es una oportunidad. La oportunidad es la capacidad de ver la gracia de Dios obrar, y eso me invita a mí a tener una nueva condición, una nueva posición delante del Señor. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, y habla de esa posibilidad. Les da los bienes, pero hubo uno que siempre se vio como esclavo, porque toda la vida fue esclavo, porque nunca había tenido oportunidades, porque nunca había tenido posibilidades, porque siempre le habían salido las cosas mal. Y él dijo, no, yo tuve temor porque te conozco y tú eres un hombre duro. Tuve temor. Y entonces lo que me dio Dios, miren, él no perdió nada. Dios le confió uno, o este amo le confió un talento y le regresó el mismo talento. Pero debemos darnos cuenta que cuando Dios confía algo, nos lo confía en forma de semilla para que entonces lo hagamos multiplicar. Cuando Dios habla una palabra a tu vida, y este jueves mientras estábamos orando, teníamos un tiempo por internet, estábamos orando, intercediendo, yo venía fuerte a mi espíritu como mucha gente ha andado cargando palabras por muchos años que todavía no se han cumplido. De repente puede ser por frustración, por temor, por no saber, porque debemos de entender que cuando Dios habla no es únicamente para hacerte rico, para que tú te sientas bien, para que tú te levantes, para que tú tengas esto, lo otro. Es una invitación a cambiar de condición. Ya no soy yo como era antes. Ahora hay una nueva posición que Dios me ha dado, y esa provisión genera la capacidad de multiplicación. ¿Y sabe qué? Yo quiero terminar con esto. Lo que aquel hombre hizo, tomó la palabra, tomó el futuro, y el temor hizo esconderlo. Dice que lo enterró y dijo, se lo voy a guardar al Señor y se lo voy a entregar tal y como lo envió. Y muchos de nosotros, y mire, el Señor nos va a pedir cuentas de las palabras que Él nos ha hablado. Y no quiero que usted caiga en condenación o que se sienta mal. Al contrario, yo creo que lo estamos hablando este día porque Dios quiere, así como aquel árbol que habían dicho, hay que cortarlo. Espérenme un segundo. Y mi oración era, Señor, danos un tiempo de gracia para poder salir del estancamiento, para poner en acción toda palabra que tú has hablado, para lo que has hablado por medio de años y que no se ha cumplido. Este es el tiempo para poder ver cumplimiento en lo que Dios ha hablado y establecernos en esa verdad eterna y aprender a caminar en una posición nueva, porque ya no soy esclavo, ahora soy mayordomo. Ya no soy esclavo, ya no vivo en derrota, pero vivo en la plenitud del Señor. Por medio de su palabra, por medio de lo que Él habla, por medio de su voz que da testimonio en mí. Ya no soy el resultado de mis acciones, ya no soy el resultado de mis malos problemas, ya no soy el resultado de mis inseguridades. Ahora soy un hijo de Dios que camina establecido en su verdad, que camina establecido en lo que Él ha hablado acerca de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque yo me cansé de administrar únicamente las palabras del pasado, administrar mis fracasos. Hoy ya no voy a ser descriptivo de mi historia. Hoy vamos a generar una nueva historia en base a lo que Él ha hablado. Y mi oración es, antes de que tomes la decisión de tirar la toalla, antes de que aceptes seguir viviendo de la misma manera, antes de que aceptes vivir viviendo derrotado, antes de que tomes como verdad esa realidad que el enemigo ha puesto, y mire, pueden ser muy reales, pueden ser cosas serias, difíciles, déjeme decirle,
hay una palabra de parte de Dios que te está invitando a romper los límites, que te está invitando a dejar de ser esclavo, a convertirte en mayordomo. La pregunta es, ¿qué haremos con esta palabra? No es suficiente con escuchar y decir, wow, nos vemos el otro domingo. La pregunta es, ¿qué haremos con la palabra? Porque Dios no solamente es, tenemos que guardar la palabra, Señor. Tenemos que guardar, la voy a enterrar para que nadie me la quite. Porque hay otra ocasión donde la parábola del sembrador, sí, es robar la semilla. Señor, por lo menos a mí no me robaron la semilla. Estuve guardadito en la iglesia, Señor, todos estos años, 40 años estuve, mire, aquí la guardé. Nunca se me escapó. No la perdí, Señor. Siempre guardé mi salvación, Dios, con temor y con temblor. Y el Señor dijo, no entendiste que la palabra que te di era para que en tus manos fueran multiplicadas. No entendiste que lo que te di era únicamente el inicio, el futuro de cosas mayores, el futuro de tu plenitud, el futuro. Pero a veces hay que trabajarla, hay que sembrarla, hay que plantarla, hay que ponerla a trabajar. Y mire qué interesante, porque hasta cierto punto es difícil entender esta parábola, porque el amo le dice a un esclavo, si tú no sabes qué hacer, se lo hubiera dado al que sí sabe que es libre. Si tú no sabes qué hacer con tu palabra, debes de ponerla en las manos de aquel que sí sabe cuál es su condición. ¿Sabe por qué? Porque el banquero sabe qué hacer con el dinero. El esclavo no sabe qué hacer. Imagínense, le dan bienes a un esclavo que nunca ha sabido cómo administrar. Solamente sabe recibir órdenes. Venga para aquí, vaya para allá, levántese a tal hora, vaya a construir, vaya, pégueme tantos bloques, vaya, venga para acá, venga a hacer esto, venga a hacer lo otro. Únicamente sabe hacer lo que alguien más le dice. Pero viene el Espíritu y le dice, te quiero dar para ver qué puede causar, qué se puede crear en tus manos. La palabra que Dios nos da para que podamos tener la acción correcta y ver multiplicación. Y esto es lo poderoso, que así como aquella mujer tenía una palabra, tenía en la casa, el profeta Elías le dice, y el profeta Eliseo también en una situación muy similar, le dice, declárame que hay en tu casa. Esta mujer ya se iba a tirar, ya se iba a morir, ya no miraba solución, y le dice, declárame que hay en tu casa. Elías le dice a una mujer, la viuda de Sarepta, le dice, quiero que pongas en acción lo último que tienes, porque en tu casa hay un milagro. Yo creo que hay gente que ha tenido palabras que no han visto todavía,